El programa de hoy estará dedicado a hacer un recorrido por diversas entrevistas que fuimos realizando a lo largo de esta primera temporada de Vaca Muerta, Energía Argentina. Comenzamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de Vaca Muerta? Es el mayor descubrimiento de petróleo para Repsol y YPF. Me pregunto por qué siempre surge este nombre en los debates económicos y políticos. ¿Será tan importante su desarrollo como para cambiar el rumbo de nuestro país? Casi 1.000 millones de barriles. Por lo que leemos, sabemos que se trata de un yacimiento de gas y petróleo ubicado en la cuenca de Neuquén, que se extiende también a las provincias de Río Negro, La Pampa y Mendoza. Tiene una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de la provincia de Misiones. Los que saben dicen que el potencial que tiene Vaca Muerta es único en el mundo. Los ingenieros afirman que, si se explora sustentablemente, puede darnos gas y petróleo por más de 200 años para cubrir todo el consumo de Argentina. Esto podría cambiar nuestra historia, tu vida y la de 45 millones de argentinos. Y nosotros tenemos Vaca Muerta, un tesoro energético que se está despertando. Un poquito contar lo que es Añelo, lo que es recibir a mucha gente de la Argentina, que se conoce a través del país por Vaca Muerta, por el trabajo, por el yacimiento, por la área. Empecemos por conocer físicamente el lugar. ¿De qué era geológica data la formación? ¿Por qué se llama Vaca Muerta? ¿Qué son los recursos no convencionales? La gente cree que Vaca Muerta es por ahí una chacra, una estancia como mucho, pero... No, tiene unos 30.000 kilómetros cuadrados. 30.000 kilómetros. Viene desde la zona del sur de la provincia de Neuquén hasta el oeste de la provincia de Río Negro y La Pampa y sur de la provincia de Mendoza. Todo el territorio de la provincia de Neuquén es el área que cubre la formación Vaca Muerta. Para aquel que pregunta, porque oyó hablar de Vaca Muerta es un yacimiento de gas y de petróleo no convencional. Y alguien dice, ¿pero qué eso? ¿Quién lo decreta? ¿Una ley? No, evidentemente no. ¿Qué es convencional y qué es no convencional? Convencional son los yacimientos que se han explotado desde el inicio de la industria petrolera, que es hacer perforaciones, irse hasta las formaciones geológicas donde estaba acumulado el petróleo en rocas que son permeables, son porosas y que una vez que uno las ingresa con una perforación, esas propias características que tiene la roca hace que el petróleo fluya hacia el pozo y se pueda sacar. De hecho, al principio, como tienen presión ahí en profundidad... Es la clásica película norteamericana que sale el petróleo, les cae y todos aplauden diciendo exactamente. ¡Qué suerte tenemos! Quiero hacer una pregunta porque es la que seguramente muchos se harán. Esa roca, ¿cuándo se formó? ¿Cuántos miles de años atrás? ¿Centenares de miles de años? ¿Millones de años? ¿Cuántos? Es una roca que tiene una edad de alrededor de 145 millones de años. Espera que estoy tomando nota mental. 145 millones de años. Y eso podría ser, por ejemplo, no sé, el fondo del mar de aquel momento. Exactamente. Ese es el origen.
hay una pregunta que siempre me la hacen. Pancho, ya que va para allí, pregunte por qué se llama Vaca Muerta. ¿Quién se lo puso? ¿No hay un nombre más marketinero, digamos? Claro, normalmente en geología el nombre de las formaciones se les asigna por el lugar donde se estudia. Entonces, en la zona de las sierras de la Vaca Muerta hay unos afloramientos, esto que decíamos que aparece en superficie, este tipo de rocas, y un geólogo en la década del 20 del siglo pasado estudió esto, fue contratado justamente para estudiar la geología, para ver si se podía encontrar petróleo. Entonces, con gran satisfacción, encontró esta formación que determinó que tenía contenido en carbono y dijo, bueno, esta es una buena formación para explorarla en profundidad para buscar petróleo. Muy buen visionario este buen hombre, y el nombre se le designó porque el lugar donde estaba esa formación en superficie era la Sierra de la Vaca Muerta. Claro. Bueno, habría que avisarle, esté donde esté el geólogo, ya, bueno, nuestra memoria en todo caso es que la vaca sigue viva. Muy viva. En la provincia de Neuquén se respira un aire distinto. El crecimiento de la industria energética se vive a flor de piel. Basta con hacer algunos kilómetros por la ruta para ver los carteles de entrada a yacimientos, cigüeñas petroleras y cantidad de camiones de carga circulando. La producción de hidrocarburos se ve reflejada en cada rincón de la cuenca. Hay caminos en construcción, más tráfico vehicular y nuevos hoteles y emprendimientos en los pueblos aledaños. Es que, claro, si progresa el sector, aumentan las oportunidades, no solo de trabajo, sino también de consumo. No cabe ninguna duda. Vaca Muerta está en pleno desarrollo y atravesando la etapa de mayor crecimiento industrial. La enorme extensión de Vaca Muerta está dividida en zonas. Cada área o zona lleva un nombre que la identifica. El equipo de Vaca Muerta Energía Argentina visitó Loma Campana, área operada por YPF, que cuenta con una planta de procesamiento modelo. Este yacimiento representa el desarrollo no convencional más destacado del mundo, exceptuando América del Norte. Loma Campana se encuentra dentro del departamento de Añelo, a tan solo 4 kilómetros del pueblo. Es por eso que se ven tantos hombres en mameluco caminando por las calles de tierra. Añelo funciona como el centro operativo de varios complejos petroleros. Al llegar a Loma Campana, fuimos directamente hacia la gerencia regional no convencional para encontrarnos con el vicepresidente de Upstream de YPF, el ingeniero en petróleo Pablo Bisotto. Gracias, Pablo, por recibirnos en la gerencia no convencional. Me sigue encantando lo de no convencional. Es como decir, vamos a romper con lo anterior, vamos a hacer algo nuevo. Y creo que algo de eso hay, ¿no? Esa sensación de que estamos haciendo, no estamos, digo yo, pero sé que ustedes están haciendo algo nuevo, ¿no? Estamos, creo que los argentinos estamos transformando una idea en la gran oportunidad que tiene este país de tener un proyecto industrial en serio. Y nosotros lo sentimos así, sentimos la gran suerte de estar participando de un momento histórico de la República Argentina y de participar de este proceso, de haber transformado una idea en un gran proyecto, ¿no? Y tiene mucho de eso de romper paradigmas todos los días, ¿no? De superarnos permanentemente. Esta es una historia de unos 5 o 6 años que de alguna manera empezó con pozos verticales. Nosotros en Argentina no teníamos una experiencia suficiente en perforación de pozos horizontales. Ya hemos aprendido que el convencional es el vertical, vendría a ser. Sí, ¿o no necesariamente? Sí. Todo este desarrollo se hace completamente con pozos horizontales y fue realmente el gran hito superador de tomar una decisión de cambiar una estrategia de desarrollo que inicialmente era con verticales, que fue errónea, en donde los pozos no eran económicos, a una perforación de pozos horizontales que nos hizo competitivos con Estados Unidos. Nosotros llevamos con nuestros socios más de 10.000, 11.000 millones de dólares invertidos,
que en gran parte pagó esa curva de aprendizaje, que son los dólares más caros de Vaca Muerta. Hoy invertir en Vaca Muerta es mucho más simple. Cuando nosotros empezamos tuvimos que traer el equipamiento, traer la tecnología, capacitar a nuestra gente, capacitar a los contratistas. Vamos a ir a ver a dónde sucede la revolución y quienes realmente hacen la revolución, que son el equipo de YPF que está en el campo, ¿no? Vaca Muerta es como si fuese un tiramisú que tiene distintas capitas, entonces tiene distintos horizontes en donde es productivo. Y una de las características que tiene Vaca Muerta es el espesor. Entonces uno puede poner en una misma locación pozos que vayan a distintos horizontes, uno apilado arriba del otro. ¿Este pozo de qué longitud es? 2.400 metros tiene esto. 2.400 metros de rama horizontal dentro de Vaca Muerta. Pero hay toda la fase, diría la más importante del pozo, es la construcción de esa curva para entrar, y nosotros le llamamos landing point, ¿no? Es donde se aterriza el pozo para hacer todo la rama horizontal. Y esa rama horizontal, he leído por ahí que hay alguna que llega a 3.200 metros, por ejemplo, ¿no? El perforador, digamos, la persona que está viendo el pozo ve todos los parámetros de perforación. Él de acá tiene el comando prácticamente todo el equipo de las bombas de lodo que están hacia abajo, piletas, el movimiento de la pared hacia arriba, hacia abajo del top drive. Y bueno, está acompañado por una persona de otra compañía de servicio, en este caso Baker, que le da las indicaciones para construir la curva. Estamos justo en la etapa de construcción de curva ahora. ¿Qué inclinación tenemos ahora? Allá en la pantalla se ve. Estamos con 16 grados, recién comenzando la curva. Es realmente asombroso conocer tan de cerca el trabajo que realizan cientos o miles de operarios todos los días. Estas plantas están activas 24/7, es decir, que con turnos rotativos se trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana y sin parar durante todo el año. ¡Qué jornada! Había imaginado, pero no había imaginado lo que iba a sentir al estar subiendo a la torre, bajando la torre, viendo los tubos, cuando me explicaban los técnicos cómo era la secuencia, la posibilidad de hacer varios. En fin, ha sido muy, muy enriquecedora la experiencia, Pablo, así que te lo agradezco y estoy muy, muy feliz. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un honor tenerte acá. La verdad que un día no alcanza para mostrar todo, mucho menos. Pero para mí era muy importante que el equipo de No Convencional tenga esta interacción contigo. Y aprovecho la oportunidad para entregarte algo simbólico, que son diferentes muestras de petróleo de Vaca Muerta que hicimos hace un tiempo de Loma Campana. Ajá. Y fíjate cómo varía el color y el tipo de petróleo desde el este hacia el oeste de Loma Campana. Como aderezo para la ensalada. No, yo no lo usaría, pero bueno, es un buen aderezo para las refinerías. Pero fíjate cómo dentro de un mismo yacimiento varía el color y las propiedades químicas. Y ahí está el nombre de cada pozo. Esto es algo histórico, de donde se sacó esta muestra. Sí. Y esos pozos fueron importantes y fueron cada uno de ellos algo crítico en la historia de Vaca Muerta y lo va a seguir siendo. Así que esto es algo que simboliza nuestra propia evolución, ¿no? Muy bien, lo tendré en un lugar importante en casa para recordar esta visita. Muchas gracias, Pancho. De nuevo, un placer y muchísimas gracias. Lo que sucede en Vaca Muerta es un fenómeno que impacta en el aspecto social, político y económico. Es que todo tiene que ver con todo. Una cosa lleva a la otra y comienza lo que se conoce como círculo virtuoso, que nos permite avanzar. Las inversiones millonarias son una constante. El crecimiento de la infraestructura está a la vista y los objetivos planteados se cumplieron. No hay duda, la industria nacional del petróleo y el gas ha conseguido la seguridad que necesitaba para embarcarse en el gran desafío. El miércoles 12 de junio, en Neuquén Capital, tuvo lugar el Precoloquio de IDEA, un encuentro que propuso como eje central el crecimiento de Vaca Muerta y que reunió a los principales referentes del sector público y privado. La agenda prometía talleres, actividades y debates por demás interesantes que nadie se quiso perder. Podemos decir que la gran convocatoria estuvo en línea con la repercusión que tuvo el acontecimiento.
Como no podía ser de otra manera, el equipo de Vaca Muerta, Energía Argentina, dijo presente y pudo hablar con uno de los anfitriones, el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez. Bueno, yo te agradezco esta posibilidad de reflexionar juntos. Vos sos un hombre del deporte. No hay ganadores, perdón, en el deporte. Hay reglas de juego. Eso es lo que hemos llevado adelante con Vaca Muerta, reglas de juego. Cuando hay un acuerdo, cuando tenemos la misma camiseta y equipo, entonces un recurso como es este, de excelencia, como tenemos otros en el país, avanza, crece y progresa. Y esto es lo que estamos haciendo junto al Gobierno Nacional, a los sindicatos, a los trabajadores y trabajadoras, a las empresas nacionales e internacionales, a las operadoras, a las pymes. Nos hemos puesto en la espalda y en el hombro la responsabilidad de hacer realidad el tamaño recurso que Dios nos ha bendecido. Principalmente nosotros tenemos la actitud de saber que falta muchísimo, que todos los días hay algo para mejorar. Que seamos y nos esté yendo muy bien no quiere decir que todos estén bien. Y por los que no están bien, por los que todavía no tienen una posibilidad y una oportunidad, es que seguimos trabajando y articulando para que, por ejemplo, poder sentar las bases para ampliar la matriz económica diversificando nuestras actividades. Mañana, Pancho, aquí en Neuquén, a la par de que nosotros vamos a estar dando factibilidad para 17.000 familias nuevas en la conexión de gas Neuquén Capital, vamos a estar a la tarde poniendo la primera piedra fundacional del primer parque eólico en la provincia de Neuquén. Y la semana que viene vamos a estar recorriendo lo que en 20-30 días ya se empieza a exportar, entre 2 y 3 millones de minerales, oro y plata, con una inversión de 50 millones de dólares que viene con una segunda etapa de otros 50 millones de dólares. O tenemos construido una base, una planta de equipamiento para faena, procesamiento y frío de la trucha salmonada en Alicurá, Piedra del Águila, y estamos lanzando al mercado con amplio y muy importante interés de empresas chilenas y estadounidenses en llevar adelante la exportación de la trucha salmonada. ¿A través de qué? De nuestro nuevo aeropuerto que estamos inaugurando en Neuquén, y ahí seguramente que ya estamos planificando llevar adelante la construcción, lanzando al mercado con inversión genuina y privada, acompañando desde el Estado el aeropuerto de transporte de carga de Neuquén. Para que haya más trabajo tiene que haber más inversión, y para que haya más inversión tiene que haber mayores mercados. Entonces seguro, muy probablemente que hay que perforar el piso del break-even, el punto de equilibrio en $3 el millón de BTU del gas, porque va a terminar, que nosotros entendemos que en $2,70 el millón de BTU. Y ahí tenemos que ir. Nosotros tenemos que ser eficientes y competitivos. Ese es el puente que nos integra y nos va a generar mayor crecimiento económico para el país, hacer sustentable y sostenible el desarrollo de Vaca Muerta y de los distintos sectores de la economía de la provincia y del país. Lo único que te puedo asegurar es que estamos orgullosos los argentinos de que Neuquén esté haciendo lo que esté haciendo, y estamos convencidos de que ustedes están a la altura de las circunstancias. Así que todo el éxito que se merecen, que es nuestro también. Yo también quiero decirte como si fuese una mesa que tiene 4 patas para sacar el país adelante. El turismo, la minería, el campo y Vaca Muerta son 4 pilares fundamentales que en vez de expulsar divisas, atraen divisas, que en vez de generar importación permiten exportar energía y también generar divisas. Y estas divisas son las que van a, en el mediano plazo, resolver los problemas estructurales macroeconómicos que tiene el país. Somos una compañía argentina con alcance global. Somos soluciones para el futuro. Somos SECO. YPF es una compañía de bandera que picó en punta en el desarrollo y producción de los recursos no convencionales. Marcó el camino en la cuenca neuquina, rompió los límites y logró exportar por primera vez gas natural licuado desde la barcaza amarrada en el puerto de Bahía Blanca. Para conocer cuáles son los próximos objetivos a corto, mediano y largo plazo, conversamos con el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez. Creo que lo que viste hasta ahora en Vaca Muerta es la infancia
De la ternera muerta, digamos. Exactamente. ¿Viste la infancia? Son 1.100 pozos en total en la industria, 700 nosotros. Cuando uno compara con cualquier área de shale de los Estados Unidos, estamos menos del 10% de la cantidad de pozos que deben ser construidos. Bueno, pero eso significa que hay un gran camino por delante. Por eso. Entonces, hay una gran oportunidad. Hay una oportunidad de seguir los pasos de Estados Unidos. Estados Unidos es de alguna manera un espejo que nos miramos y nos intima, digamos, ¿no? Para realmente desarrollar ese recurso, habrás visto allí las ventanas de petróleo, la ventana de gas húmedo y la ventana de gas seco. Para poder desarrollar todas las ventanas de gas, y particularmente la de gas seco, necesitamos exportar, salir y exportar al mundo, porque no tenemos suficiente demanda en la Argentina o en el conjunto de países que nos rodean. Tenemos que salir con un proyecto estratégico a capturar una exportación al mundo, al mismo tiempo que desarrollamos cosas para la industria nuevas, o sea, adicionales, como puede ser adicionar al polo petroquímico existente, expandir nuestras actividades en fertilizantes y ureas. Todo eso hacia atrás, aguas abajo, genera inversiones en evacuación, en pipelines, en plantas de tratamiento. Es decir, hay toda una cadena de valor que para mí es el proyecto más importante que tiene Argentina entre manos para los próximos 7 a 10 años. Para aquellos que me dicen, claro, pero es un mundo cerrado, ese del petróleo. Digo, un momento, estoy informado, y se lo pregunto y el presidente lo va a aclarar perfectamente, que hay no sé cómo llamarlo, cómo lo llaman ustedes, un sector de YPF que es Ventures, que es justamente otras energías, no petróleo. Entonces ya YPF no es simplemente aquellos que recordamos, los que vivimos en el siglo pasado también, yacimientos petrolíferos fiscales, sino que es nuevas energías. El cliente en el futuro nos va a pedir a nosotros que le entreguemos la energía en la forma más eficiente, más barata y más adecuada. Si eso es una energía o varias energías o un mix de energías, el cliente capaz que ni se va a enterar. Ese es el concepto de la educación. También poner un pie en los lugares donde está esta innovación. Estados Unidos, eventualmente Israel, eventualmente China en el futuro, para nutrirnos de lo que está pasando allá y también ir atendiendo. Estamos un poquito lejos, entonces es bueno estar en esos lugares y entender. O sea que Ventures complementa muy bien, de alguna manera, el paso al futuro, el correr la frontera, el ir hacia adelante, digamos, ¿no? Si uno piensa en petróleo, piensa en YPF. YPF es mucho más que una estación de servicio. Es una empresa dedicada a la exploración, explotación y producción de energía. Sus siglas significan Yacimientos Petrolíferos Fiscales. YPF tiene historia en el país. Se fundó en 1922 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Excluyendo a la Unión Soviética, YPF fue la primera petrolera estatal integrada verticalmente en todo el mundo. Hoy sigue siendo líder en toda América Latina en la producción de recursos no convencionales. ¿A quién pertenece YPF? Repasemos. En el 92, Menem la privatizó y la vendió a la empresa española Repsol. Era necesario llevar a cabo estas tareas de privatización. Pero años más tarde, el 3 de mayo de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner expropió más de la mitad del capital accionario de la empresa. Es de todos, YPF es de todos. Por eso hoy el 51% de las acciones corresponden al Estado argentino, mientras que el 49% restante cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. Ahora bien, ¿qué rol juega YPF en Vaca Muerta? Emilio, ¿cuántos años en YPF? 3 años y pico van a ser ahora. ¿Parece mucho o parece ayer? No, parece ayer. Hay tantas cosas para hacer ahí que es una experiencia muy interesante, ¿no? Y sobre todo que YPF tiene 1/3 de Vaca Muerta, ¿no? ¿YPF cuánto hace que está, no en Vaca Muerta, en Neuquén? Y en Neuquén, no sé, pero había empezado en el sur, después pasó a Mendoza, después a Neuquén, pero debe ser más de 60 años, fácil. Siempre recurro a una comparación para que la gente pueda apreciar la importancia de Vaca Muerta, y es el campo. Nuestro país se ha desarrollado básicamente con los ingresos del campo. Si nosotros hacemos bien, en forma inteligente, desarrollamos Vaca Muerta,
los ingresos por vaca muerta van a ser igual o mayor que todos los del campo. O sea, eso para tener una idea de dimensión desde el punto de vista económico. Hay países que tienen igual o mayor capacidad o potencial y lo desperdician o no lo usan. Y otros con mucho menos hacen mucho más, ¿no? Sí. Hay ejemplos. Nosotros tendremos que ir a ese ejemplo, ¿no? De los países inteligentes, el caso de Noruega, el caso de Australia, claro. El caso de Escocia también, y no al caso de Venezuela, de Libia, de Nigeria y esos países que en realidad se gastan el recurso en gastos en vez de invertir, ¿no? Acá hay un concepto que es muy importante, que es la renta que se queda el Estado, provincial y nacional, de lo que saca de la actividad petrolera, y eso no tiene ningún sentido gastarlo, hay que invertirlo, porque cuando se acabe esto, que es no renovable y que además se va a dejar de usar antes que se acabe, ¿no? Ese es otro concepto bastante que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿qué hacen la provincia de Neuquén, la provincia de Chubut, etcétera, si no acumuló recursos para reemplazar esos ingresos que venían del petróleo que ya no se usa más, ¿no? En realidad, el autoabastecimiento tiene que ser en condiciones de seguridad del servicio y de economicidad. No tiene ningún sentido solazarnos de que tenemos autoabastecimiento, pero cuando vamos a pagar la cuenta de gas nos sale muchísimo más cara. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene una demanda muy concentrada. En invierno, los 4 meses de invierno se consume 4 o 5 veces más que en el resto del año. Entonces vos no podés armar toda una infraestructura para esos 4 meses y después dejarla sin funcionar el resto del año. Entonces se justifica todavía por ahora, hasta que vaya creciendo la infraestructura, de en algunos momentos importar. Pero resulta más barato importar que a lo mejor tener un caño sin utilizar durante el 80% del tiempo, pues lo tenés que pagar, ¿no? Entonces, el concepto es, vamos a tratar de tener, sí, un balance comercial, para lo que no entienden es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, en el caso energético que sea positivo. Pero para eso hay que sacar esas sonceras que digo yo, o falso orgullo, de decir nos autoabastecemos. Sí, nos vamos a abastecer en un 80-90%, pero si conviene ese 10% importar lo que es más barato, bueno, doña Rosa se va a beneficiar porque en la cuenta de gas le va a venir mucho menos, ¿no? Cada rubro tiene una institución que nuclea a empresas públicas y privadas del sector con el fin de promover la industria. En el caso que nos ocupa, es el Instituto Argentino de Petróleo y Gas el que cumple esta función. El IAPG, como se lo llama usualmente, es una asociación civil sin fines de lucro que genera, planifica y desarrolla estudios y análisis de todas las actividades vinculadas con las industrias de los hidrocarburos. El presidente de la institución es el ingeniero Ernesto López Anadón. ¿Qué es Vaca Muerta para el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas? Para nosotros es una excelente oportunidad que tiene Argentina. Si vos miras el mundo y las necesidades energéticas que tiene y demás, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, tenés 1.200 millones de automóviles andando, más los carga, aviones, barcos, tenés petroquímica, todo lo que usamos, telas, celulares y demás, está hecho en base a petróleo, medicamentos, lubricantes, etc. Así que el petróleo tiene un lugar en toda la matriz energética y lo va a tener por muchos años, porque muchos de sus usos son difíciles de reemplazar. Vaca Muerta es muy importante en el sentido, llevamos más de 100 años de producción de petróleo. En esos 100 años produjimos 11.000 millones de barriles. Vaca Muerta solo tiene recursos por 13.000 millones. ¿Sí? Más que eso. Más que eso. Más de lo producido en 100 años. Más de lo producido en 100 años en 5 cuencas a lo largo y ancho de todo el país. A continuación alguien está diciendo, o sea que por 100 años ya tenemos de sobra. Y no es así. No es así. 100 años, un país no puede explotar un recurso por 100 años porque pierde oportunidades actuales, ¿no? Y oportunidades actuales, si vos lo querés comparar, por ejemplo, con otras cuencas, el Permian, que está muy de moda ahora también, el Permian tiene todavía 46 billones, nosotros tenemos 12, 46 billones de barriles. Tiene 281 trillones de pies cúbicos de gas contra 210 del nuestro. Sí. El mundo no depende de este gas y petróleo Vaca Muerta. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de insertar Vaca Muerta en el mundo para poder venderle el gas y el petróleo en competencia con los Permian que hay en el otro mundo. ¿Y si comparamos Permian con Vaca Muerta? El Vaca Muerta tiene 210 trillones de pies cúbicos de recursos de gas.
El Permian tiene 281. Es mayor el de Vaca Muerta. Es mucho mayor que Vaca Muerta. El total del Permian son 3,5 millones de barriles por día, ¿no? Nosotros estamos produciendo 70.000, ¿no? Y por ahí en el 2025 llegaremos a 170.000 de acuerdo a los planes actuales, ¿no? Entonces es relevante. Ahora, nosotros podemos llegar a eso, sí podemos llegar a niveles importantes, ¿no? de producción de gas y de petróleo. Hay motivos concretos para creer en el optimismo que expresan los referentes de la industria energética. Tenemos recursos únicos en el mundo y la capacidad para hacerlos valer. La interacción entre el Estado y las compañías es clave para aumentar el nivel de productividad. El desafío consiste en bajar los costos de producción, optimizar los tiempos y aumentar la producción de gas y petróleo. Tecpetrol es una empresa perteneciente al grupo Techint. Hace 2 años pusieron manos a la obra en Vaca Muerta, desembarcando en el yacimiento Fortín de Piedra. Y en solo 18 meses alcanzaron el 12% de la producción de gas del país. Invirtieron $2.300 millones. Generaron más de 4.000 puestos de trabajo directos y alcanzaron metas de producción en menos tiempo del previsto. Para conocer cómo lo hicieron, hablamos con el CEO de la compañía, Carlos Ormachea. Hemos podido ejecutar un proyecto importante muy rápido. La realidad hoy dice que pudimos ejecutar lo que nos propusimos. Y a 2 años de haber tomado la decisión, hoy tenemos el proyecto prácticamente a régimen. Producimos más del 12-13% de todo el gas que produce el país. Para mantener ese nivel de producción hay que mantener una inversión bastante constante. Entonces, para uno poder comprometer un volumen de producción permanente en el tiempo, que es lo que piden cualquier cliente, digamos, uno tiene que tener la decisión de seguir invirtiendo en nuevos pozos que van reemplazando la declinación de los viejos. Me quiero apartar ahora de los hidrocarburos, la importancia del factor humano. Tenemos ahí el shale, está el gas, está el petróleo, pero ¿y la gente? Es importante. No es importante solamente, arrancás de ahí. Si uno no tiene el equipo con las capacidades adecuadas para poder ejecutar un proyecto, es mejor no arrancar. Nosotros tenemos en Tecpetrol ya de antes un equipo profesional muy bueno. Eso es lo que valoramos, digamos, en cómo creamos valor. Por la diferencia que podemos hacer con nuestro conocimiento. Esa es la verdad. Invertimos mucho en la gente. Y el equipo es la base de los resultados que podemos obtener. Tomamos 300 profesionales jóvenes para este proyecto en Neuquén. Es notable ver la composición de ese grupo, el entusiasmo y la motivación que tiene. Porque esto es un resultado importante, pero se ha conseguido con un esfuerzo extraordinario de todos y cada una de las personas que están vinculadas al proyecto. Y no solo las que están en Neuquén, porque hay mucha gente que está en otros lugares de la compañía haciendo soporte a un proyecto de esta naturaleza. Me encanta oír estas buenas noticias, en definitiva, de estos efectos bienvenidos, efectos colaterales, digamos, del trabajo de una compañía que quiere hacerlo, pero que genera esta cantidad, como bien dijiste, de empleo. Y recuerdo algo que en algún momento manifestaste que me pareció hasta irónico, pero me hizo gracia. Dice, y si nos va mal, bueno, seremos la fuente de energía del Cono Sur. Y alguien podrá decir, caramba, ¿qué menos? Pero claro, la ambición es ser otra cosa, es ser un país exportador de gas, ¿no? Competir con Estados Unidos. Estamos hablando de Vaca Muerta, y es cierto, yo creo eso. Acá tenemos un premio mayor, que es el desarrollo pleno de Vaca Muerta, para lo cual tenemos que llegar a poder vender gas al mundo. Y en ese juego tenés que competir con Estados Unidos. Acá, si vos pretendés jugar en ese partido, jugás en lo que serían las ligas mayores, o sea, jugás en primera. Y tenés que competir con todos los que juegan ahí. Y no veo por qué Vaca Muerta no pueda aspirar a eso. Es algo a lo que legítimamente tendríamos que aspirar. Patagonia Shale Services
productos y servicios innovadores para la industria del upstream del petróleo y el gas. Arenas Argentinas del Paraná. Última tecnología en procesamiento de arenas para fractura. La industria energética nacional está atravesando un momento clave. Sabemos que tenemos recursos de primera calidad que escasean en el mundo. Esto nos brinda la oportunidad de abrirnos al mercado internacional para vender barriles de crudo y gas. Pero para ser competitivos a nivel global, el crecimiento de la producción de hidrocarburos debe ser planificado. Para alcanzar las metas, se creó de manera conjunta un proyecto a largo plazo que involucra a empresas públicas y privadas, a organismos estatales que controlen el cumplimiento de las normas y a bancos y entidades financieras que apoyen la iniciativa. El reconocido economista Martín Redrado estuvo al frente del Banco Central Argentino durante 6 años y cumplió funciones como secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales. Seguramente él pueda explicarnos cuál es el efecto económico del boom de Vaca Muerta. Uno siempre habla de las reservas del Banco Central. Se empezó a hablar como un nuevo Banco Central que estaba en el subsuelo de la Argentina. Y que tuvo 2 momentos, ¿no? Un pico en el 2012 cuando empezó a materializarse esa explotación, después los precios del petróleo, como vos sabés, bajaron y por suerte el cambio tecnológico que hace que los costos puedan bajar permitieron que hoy Vaca Muerta, también con reglas de juego más estables, sea una nueva oportunidad para la Argentina. El precio de los crudos tiene 2 factores, Pancho. Primero es la oferta y la demanda, es decir, cómo viene la demanda mundial y cómo viene la oferta. Después tiene factores geopolíticos, como sabés, que tienen que ver con qué pasa con Arabia Saudita, ese Medio Oriente que es un polvorín en el mundo y que cualquier cosa puede terminar cerrando pozos petroleros o afectando la oferta. Cualquier economista que te proyecte el precio del petróleo, míralo con escepticismo. Uno te puede decir, jugando al adivino. Está jugando al adivino. A mí no me gustan esas cosas. Lo que uno puede decir es que la proyección mundial en términos de crecimiento económico tiene que ver también con un aumento importante de la oferta, con lo cual yo veo precios estables relativamente en estos niveles que tenemos ahora, son razonables, en esta banda de precios de 60, 70 dólares. ¿Qué necesitamos nosotros los argentinos? Necesitamos más dólares. Y en esto el efecto Vaca Muerta puede ser muy importante para que Argentina tenga un crecimiento estable en materia de divisas, es decir, que no tengamos saltos en el dólar, con lo cual el efecto Vaca Muerta, a mi juicio, es en el impacto sobre la creación de divisas y en uno de los aspectos fundamentales que tiene Argentina, que es generar más dólares de los que consumimos. El efecto fundamental que va a tener Vaca Muerta sobre nuestra economía es la estabilización del tipo de cambio. ¿Y lo tributario? Bueno, lo tributario también. Primero, en la vida común es, si el precio del dólar está estable, los precios van a estar estables y entonces nuestro salario nos va a alcanzar. Entonces, ¿cuál es el efecto Vaca Muerta sobre mi vida diaria o mi vida mensual? Me va a alcanzar el sueldo para llegar a fin de mes. ¿Por qué? Porque los precios no se van a escapar, porque el dólar no se va a escapar. El efecto tributario, muy importante también. Y ahí entonces nos podemos animar. Yo creo que hay que ser muy agresivo en que Argentina necesita bajar la tasa de impuestos y ampliar la base de tributación. Obviamente con más yacimientos produciendo, eso significa más recursos para el Estado, significa más impuestos que se le pagan tanto a la nación como a las provincias, y eso le da más capacidad a las políticas públicas para bajar impuestos, que es otra manera de mejorar el salario real, que ese debe ser el fin de cualquier política económica. Son muchísimos los que se esfuerzan a diario para prender los motores de la Argentina. Hombres y mujeres que se levantan y dedican la mayor parte de sus días a trabajar. Cada cual hace lo suyo y como la unión hace la fuerza, juntos vamos hacia adelante. Esta mirada tan optimista como real es la que llevó a Gastón Remy
a dedicar gran parte de su vida a la industria petrolera. Hoy apuesta todo en Vaca Muerta como CEO de la empresa Vista Oil and Gas, que creó el ingeniero Miguel Galucho. Me considero un veterano de Vaca Muerta sin ser un veterano de la industria, ¿no? Claro. Y esta es una industria de mucha tradición también y en algún lugar a mí me gusta tener el rol de outsider, ¿no? Yo creo que en Argentina tenemos un historial de estar buscando muchas veces el atajo, la solución mágica para nuestros problemas, para nuestra falta de desarrollo a veces económico, social. Y el problema puede ser que pensemos que Vaca Muerta es justamente lo que vos decís, soplar y hacer botella. Y lejos, lejos, lejos está de ser una solución así mágica. Sí es un recurso, hemos sido bendecidos por la naturaleza con un recurso impresionante, la segunda reserva de shale gas más grande del mundo, la cuarta de shale oil, de petróleo. Y depende ahora de nosotros hacerlo realidad. Ahora eso requiere políticas públicas, requiere infraestructura, capital humano, capital social. Requiere una articulación muy, muy importante entre trabajadores, los sindicatos, los gobiernos provinciales, los gobiernos locales, los gobiernos federales, la industria, las empresas de servicios, las comunidades ahí aledañas. O sea, acá hay un conglomerado de jugadores que tienen que alinearse detrás de esa visión y de esa oportunidad. Y ahí sí, Vaca Muerta dejará de ser una solución mágica para ser una oportunidad realmente que puede transformar al país. Yo no tengo dudas que puede transformar el país. Paso a paso y haciendo las cosas que se tienen que hacer y sobre todo mirando allá adelante y teniendo un norte claro donde referenciarnos, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa, que no es ni más ni menos de lo que yo creo que como argentinos deberíamos hacer en tantos otros espacios, ¿no? Tengo una última pregunta, no es la más importante ni mucho menos, pero fue una cosa que me saltó, la famosa IPO. Esa que fue como el comienzo, la IPO. ¿Qué significa esa oferta inicial y qué importancia tuvo en el caso de Vista? Vista arranca como al revés que otras compañías, lo que le hace desde su génesis, de su nacimiento, algo muy, muy diferente, ¿no? Por eso. Generalmente las compañías, el sueño, ¿no? de hacer el recorrido de Steve Jobs con Apple, ¿no? Empezamos en un garage, chiquititos, desarrollamos un producto, un servicio y con los años y el tiempo algún día podés ir a la bolsa y hacer cotizar tus acciones y recibir financiamiento de esos inversores que creen en vos. Está esta oportunidad enorme que es Vaca Muerta, la oportunidad enorme de desarrollar el mercado del petróleo y del gas en América Latina. Si ustedes confían en nosotros, vamos a traer un plan de negocios donde vamos a devolverles esa confianza con retornos y creando algo muy especial. Y así, sin nombrarlos, toda una serie de inversores que compran las acciones de Vista en la bolsa a partir de ese fondeo inicial. Y por supuesto el horizonte era poder explotar Vaca Muerta, que es lo que estuvimos haciendo a partir de este primer año de vida, donde ya tenemos los primeros 4 pozos conectados. ¿Habrás oído alguna vez eso de que el tiempo es tirano en la televisión? Así que quedamos en que nos seguiremos viendo. Me encanta, cuando quieras, yo siempre disponible. Bueno, y en Neuquén además, ¿por qué no? Hagámoslo en Neuquén, yo creo que estaría muy bueno también que ustedes vean, ahí tenemos nuestras oficinas centrales. Y sobre todo ver la operación. Uno vibra y siente. El mundo del petróleo es fascinante en ese sentido. Es la naturaleza que te habla y es la oportunidad que está ahí, abajo de la tierra, para hacer algo que tenga un impacto realmente enorme para el país. Ir verlo, tocarlo, sentirlo, creo que hace la diferencia. Mientras tanto, en Buenos Aires, continuamos analizando el desarrollo de Vaca Muerta de los últimos meses. Después de años de siembra, ya es hora de cosechar. Estamos empezando a ver los resultados de las estrategias comerciales y de producción que se plantearon a principios del año pasado. Pero esto recién comienza. El desafío es enorme y contempla inversiones sostenidas a largo plazo. Si hablamos de los desafíos de Vaca Muerta, una voz calificada es la del ingeniero trotamundos Gianfranco Andriani, que ha realizado proyectos en prácticamente todos los países petroleros. Adelantamos, por ejemplo, lo que es el autoabastecimiento energético de Argentina. O sea, ningún país puede ser competitivo si es que importa energía. Puede tener economías sustentables y muy competitivas en otro sentido, pero la energía es la base de cualquier crecimiento, de cualquier proyecto de país, es la energía. Argentina hoy es uno de los 20 países del mundo que puede exportar hidrocarburos. Es como que pertenecemos a un selecto club. Absolutamente, porque la energía es realmente
complicado encontrarla, explotarla es complicada y sacarlo a precios competitivos para exportar aún mucho mayor, ¿no? Acá, digamos que en estos momentos tenemos una buena ventana porque el precio internacional es de $70. Sí. Pero hace un año era de 40. Entonces lo que hay que buscar es tener una rentabilidad permanente y eso se logra compitiendo contra los mejores, ¿no? En cuanto a costos, en cuanto a tecnología y en cuanto a recursos humanos. Apelando a tu experiencia internacional, ¿cómo ve el extranjero el sistema de tributos en Argentina? En los países industrializados los impuestos son caros. Por supuesto uno encuentra que el beneficio vuelve mucho más rápido. Esa es la palabra, pero vuelve. Sí, uno nota que la infraestructura es mucho más rápido, los sistemas de salud, los sistemas de educación. En el caso de Vaca Muerta se nota de que realmente hay una inversión de todos los sectores para tratar de hacerlo competitivo, incluso pagando impuestos, y no creo que nadie se haya quejado de los impuestos. Sí, sin duda que el problema de financiamiento es grave porque acá no solamente se trata de buscar petróleo, sino de buscar el dinero para buscar el petróleo. Vaca Muerta, como todos los Shell, tiene una diferencia donde se gasta muchísimo dinero, porque no es que hacen un pozo y después lo tienen 30 años bombeando o haciendo su urgencia propia. El pozo se agota a los 2 años, se agota en su 70% y hay que hacer otro igual o mejor para sustituirlo. Si uno hace un pozo y se va y solamente cobra de ese pozo, ahí la renta está concentrada. Es un pozo. Acá la renta es de todos los días, hay que reinvertirla y sacar más y poder hacer un volumen de escala para poder invertir. Los que invierten en esto, invierten con un altísimo riesgo, con bajísimo margen y con un espíritu de continuar invirtiendo siempre, porque si no toda la infraestructura que hicieron en superficie y toda la tecnología que llevaron a ese lugar desaparecen. En algún momento dijiste que hay muchas vacas muertas en Argentina. Alguien lo oyó y dijo, pero o sea que hay muchas otras formaciones como esta de esquisto allí en Neuquén. Bueno, lo que va a ser cuando se empiecen a descubrir todo. Y vos te referías a otra cosa. Nosotros teníamos un recurso gigante a 3.000 metros de profundidad que había que ponerlo en valor. Era un recurso. Lo que tenemos son muchos recursos como Vaca Muerta, pero que los tenemos en superficie. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en valor. Turismo, por ejemplo. El turismo, las energías renovables. Si eso se puede hacer en las otras Vaca Muerta, que no están a 3.000 metros de profundidad, están en la superficie, podemos poner en valor, y no digo que pasemos a hacer esas valorizaciones no convencionales, pueden mantenerse siendo convencionales, pero poniendo el carro todo en cada una de las Vacas Muertas, poniendo el carro a cada uno. Ahí sí seríamos un país del primer mundo y se acabaría la pobreza de nuestro país. Estamos en la antesala del teatro. Estamos por entrar al gran escenario. Varios países están pendientes del desarrollo de la producción de hidrocarburos en Argentina. Se sabe que los estados deben garantizar y abastecer al pueblo de energía. Pueden producir, importar o hacer las dos cosas. Pero recursos, como el gas y el petróleo, no pueden faltar. Son fundamentales en la sociedad moderna. Total es una empresa francesa líder mundial en la industria del petróleo y el gas, con operaciones en más de 100 países. En Argentina está presente desde hace más de 40 años y es pionera en la producción de campos offshore en Tierra del Fuego y también con importantes yacimientos en la provincia de Neuquén. En sus oficinas centrales nos recibió el ingeniero Dominique Marion, vicepresidente de la Dirección de Evaluación de Reservorios de Total. Ustedes, Total, en Argentina llevan muchísimos años. Tenemos una historia de 40 años en Argentina. Empezamos en 1978 con un permiso de exploración en Tierra del Fuego. ¿Offshore? Offshore. Y después desarrollamos también en el negocio de petróleo, gas, exploración y producción, claramente. Y también en los años 1990 empezamos también a producir en Neuquén, en la cuenca neuquina. Entonces, hoy tenemos dos sitios de producción.
Entonces tenemos plantas, un tratamiento del petróleo y del gas que es el mismo por los convencionales y los no convencionales. Y el desarrollo no convencional necesita mucho más pozos que un desarrollo convencional. Y más gasto. Más gasto. Y el gasto, el perfil de inversión es muy diferente en un desarrollo convencional y no convencional. Necesitamos invertir todo el tiempo para mantener una producción a un nivel estable. Es claro que Argentina no es un ejemplo de estabilidad, pero Total manejó trabajar en Argentina por muchos años con muchos éxitos y creo que es la capacidad de Total adaptar a una situación diferente. Cuando hablamos de Vaca Muerta, hablamos de producir por 300 años al nivel actual. Es el primer año que vamos a tener una exportación de petróleo porque el país tiene una producción que es al nivel del consumo y la producción va a crecer y entonces la producción, las exportaciones van a crecer. Y es claro que Argentina es un país, por el grupo, es un país importante porque operamos 10% de la producción que operamos en el grupo viene de Argentina. Hay muchos desafíos en Argentina, es claramente un país importante por el grupo. Sobre el final de este primer recorrido, me quedé pensando. Estamos hablando de la energía que mueve un país, de recursos naturales limitados que escasean en el mundo y nosotros los tenemos. Tenemos un tesoro bien escondido bajo tierra, por eso hay que estar despiertos. Tenemos que meternos, aprender, preguntar, conocer. Esto es el presente y el futuro. Esta es nuestra gran oportunidad. ¿Sabremos aprovecharla? La semana que viene continuaremos con este recorrido de entrevistas realizadas a lo largo de la primera temporada de Vaca Muerta, Energía Argentina. Los espero dentro de 7 días, aquí, en La Nación Más.